Bajo un cielo andaluz donde las estrellas parecen susurrar secretos antiguos, don Esteban, un herrero de manos curtidas y corazón herido, contemplaba los olivos que habían sido testigos de sus sueños y desilusiones. Había dado todo por sus hijos, Lucía y Javier, esperando que alcanzaran las alturas que él nunca tocó. Pero la vida, como el hierro que forjaba, se dobló de formas inesperadas, dejando tras de sí una soledad que pesaba más que el metal. En esta historia, tejida con amor, arrepentimiento y la búsqueda de redención, descubrirás cómo los lazos familiares, aunque rotos, pueden sanar bajo la luz del perdón, recordándonos que el verdadero hogar no está en las grandes victorias, sino en las manos que nos sostienen cuando el mundo se desvanece. En un rincón olvidado de Andalucía, donde los olivos se alzan como guardianes silenciosos, y el aire lleva el aroma de tierra húmeda mezclado con recuerdos, vivía don Esteban, un hombre de 70 años cuya vida parecía tallada en las arrugas de su rostro. Cada línea en su piel contaba una historia. Días de trabajo bajo el sol abrasador, noches de preocupación por el futuro, y un amor inmenso que había vertido en sus dos hijos, Lucía y Javier. Don Esteban, un herrero de manos ásperas pero corazón blando, había soñado siempre con ver a sus hijos alcanzar las estrellas que él nunca pudo tocar. Quería que construyeran vidas grandiosas, que encontraran estabilidad, que tal vez, algún día, le devolvieran el cuidado que él les había dado. Pero los sueños, como las herraduras que forjaba en su taller, a veces se torcían bajo el peso de la realidad, y a medida que los años pasaban, don Esteban comenzó a sentir una soledad que pesaba más que el hierro que moldeaba. Lucía la menor era un alma inquieta, con ojos que parecían capturar la luz del amanecer y una pasión por la poesía que llenaba sus cuadernos de versos. Desde niña, escribía en los márgenes de los libros, tejiendo palabras que danzaban como el viento entre los olivos, capturando la belleza de lo cotidiano, el canto de un pájaro, las sombras de los árboles al atardecer, el susurro de las hojas bajo la luna. Pero don Esteban, con su visión práctica del mundo, no entendía esa chispa. «Eso no te dará un futuro, Lucía», solía decir, con un tono que no era cruel, pero que hería como una astilla clavada en el alma. Para él, el éxito era un empleo fijo, una casa sólida, un nombre que resonara en el pueblo como un eco de respeto. Javier, en cambio, era su orgullo. Un ingeniero brillante, siempre con la cabeza enterrada en cálculos y proyectos, ganando premios en la universidad y llenando el corazón de su padre de satisfacción. Don Esteban hablaba de él con los vecinos, con los ojos brillando de orgullo, mientras Lucía, en silencio, sentía que sus versos, por hermosos que fueran, nunca serían suficientes para llenar el espacio que su hermano ocupaba. Los años pasaron como las nubes que cruzan el cielo andaluz, rápidas y silenciosas. Javier se mudó a Barcelona, persiguiendo una carrera en una empresa tecnológica que prometía ascensos y prestigio. Al principio, sus cartas llegaban con regularidad, llenas de noticias sobre nuevos proyectos, viajes al extranjero y logros que hacían sonreír a don Esteban. Pero con el tiempo, esas cartas se volvieron escasas, breves, y cada una parecía más fría que la anterior, como si la distancia entre Barcelona y el pueblo no fuera solo de kilómetros, sino de corazón. Lucía, por su parte, se quedó en el pueblo, trabajando en una pequeña librería donde el olor a papel viejo y tinta la consolaba. En las noches, cuando el pueblo dormía, escribía bajo la luz de una lámpara, dejando que sus emociones fluyeran en versos que nadie leía. No tenía el brillo del éxito que don Esteban anhelaba, pero estaba allí, siempre, con una taza de té y una sonrisa cálida, cuando su padre se sentía débil o el frío del invierno le calaba los huesos. Sin embargo, don Esteban apenas lo notaba. En su corazón, seguía esperando que Javier regresara, que llenara el vacío que crecía en su pecho con cada estación que pasaba, como si el éxito de su hijo pudiera calmar la soledad que lo envolvía. Una mañana de abril de 2025, mientras el cielo se teñía de un gris melancólico y las primeras gotas de lluvia golpeaban las tejas de la casa, don Esteban cayó enfermo. El médico del pueblo, un hombre de voz suave y manos temblorosas por los años,
Examinó su corazón y anunció con gravedad que estaba débil, que necesitaba cuidados constantes. Lucía, sin dudarlo un instante, dejó su trabajo en la librería y se instaló en la vieja casa familiar, con sus paredes de adobe que crujían como si contaran secretos y su aroma a madera antigua que parecía abrazarla. Javier, desde Barcelona, prometió venir pronto, pero los plazos, las reuniones y el torbellino de su vida lo retenían. «Lo siento, papá, estaré ahí en cuanto pueda», escribió en un mensaje que don Esteban leyó con ojos cansados, su mano temblando mientras sostenía el teléfono. En la penumbra de su habitación, con el murmullo del viento colándose por las rendijas y el aroma a medicinas flotando en el aire, don Esteban miraba por la ventana. La luz del sol, débil tras las nubes, se filtraba entre las cortinas, iluminando su rostro, ahora más frágil de lo que nunca había sido. Con el pie. Las arrugas parecían más profundas, sus ojos más apagados, pero en ellos aún brillaba una chispa de vida, de esperanza, de arrepentimiento. Cuando Lucía entró, con una bandeja de sopa caliente y un trozo de pan recién horneado, sus ojos se encontraron. Por un momento, el silencio habló más que cualquier palabra. «¿Estás aquí?», murmuró don Esteban, su voz ronca, casi rota, como si cada sílaba le costara un esfuerzo inmenso. Lucía asintió, sentándose a su lado en una silla de madera que crujió bajo su peso. No sabía cómo empezar, cómo desentrañar los nudos de un pasado que aún dolía, como una herida que nunca había sanado del todo. «¿Te sientes mejor, papá?», preguntó. Su voz suave, pero cargada de una tristeza que no podía ocultar, una mezcla de amor y dolor que había llevado consigo desde niña. Don Esteban cerró los ojos, como si buscara las palabras en algún rincón olvidado de su alma, un lugar donde guardaba los errores que ahora pesaban más que nunca. «No lo hice bien contigo, Lucía», dijo al fin, cada palabra cayendo como una piedra en un estanque, creando ondas que rompían el silencio. «Quería que tuvieras un futuro brillante como Javier. Pero tal vez fui demasiado duro, demasiado ciego». Las palabras golpearon a Lucía como un trueno silencioso, reverberando en su pecho. Durante años, había cargado el peso de no ser suficiente, de vivir a la sombra de su hermano, de sentir que sus versos, sus sueños, eran invisibles para el hombre que más quería impresionar. «Nunca me viste, papá», susurró, su voz temblando, apenas audible. «Siempre fui la que no llegaba, la que no era como Javier. Mis poemas, mis esfuerzos, nunca fueron suficientes». Don Esteban bajó la mirada, y por primera vez, Lucía vio algo nuevo en él. Arrepentimiento. No era el herrero severo que comparaba sus palabras con los trofeos de su hermano, el hombre que parecía medir el amor en logros. Era solo un hombre, frágil, enfrentando las grietas que él mismo había creado en el corazón de su hija. «No era mi intención, hija», dijo, su voz quebrándose como una rama seca. «Javier era mi orgullo, pero tú eras mi corazón. Y no supe decírtelo, no supe verte». Las lágrimas rodaron por las mejillas de don Esteban, brillando bajo la luz tenue, y Lucía, sin saber cómo, tomó su mano. Era un gesto pequeño, pero en él había un perdón que no necesitaba palabras, un puente tendido sobre años de silencio. «Hiciste lo que pudiste, papá», dijo ella, su voz apenas un susurro, cargada de una ternura que sanaba tanto como dolía. «Y siempre te he querido, aunque a veces no lo sintieras». En ese momento, algo cambió. Las heridas no desaparecieron, pero comenzaron a sanar, como un poema que, aunque incompleto, aún puede ser hermoso, aún puede contar una verdad profunda. Lucía se quedó allí, sosteniendo la mano de su padre, mientras el sol se deslizaba por el cielo, rompiendo las nubes y bañando la habitación en una luz dorada. No necesitaba ser Javier. No necesitaba ser perfecta. Solo necesitaba ser su hija.
Y eso, por primera vez, parecía suficiente. Los días en la casa de don Esteban se convirtieron en una rutina de cuidados y momentos compartidos. Lucía se levantaba al alba, preparaba el desayuno, y leía en voz alta los poemas que había escrito, sus palabras flotando en el aire como pétalos llevados por el viento. Don Esteban escuchaba, a veces con los ojos cerrados, a veces con una sonrisa que transformaba su rostro cansado. Eso es hermoso, Lucía, decía. Y en esas palabras, ella encontraba un consuelo que no sabía que necesitaba. Pero la sombra de Javier seguía allí, no como un reproche, sino como una ausencia que pesaba en el aire, como una nota que falta en una melodía. Javier llegó al pueblo una semana después, con el cansancio de la ciudad en los ojos y una maleta llena de promesas rotas. Entró en la habitación y encontró a su padre y a su hermana sentados juntos, en un silencio que no era pesado, sino cálido, como el abrazo de un hogar. «Lo siento, papá», dijo, su voz cargada de culpa, las palabras tropezando en su garganta. «Debería haber estado aquí antes. El trabajo, las reuniones, me atraparon». Don Esteban sonrió débilmente, sus manos temblando mientras las apoyaba en la manta. «Estás aquí ahora, hijo», respondió, y en su voz había una paz que desarmó a Javier. No había reproches, solo amor, y eso fue suficiente para que las lágrimas asomaran a sus ojos. Pero la historia de don Esteban no era solo sobre sus hijos. También estaba Elena, la esposa de Javier, una mujer de risa fácil y corazón generoso que parecía llevar la luz consigo. Cuando Javier se casó con ella, don Esteban la había recibido con cortesía, pero nunca con el calor que merecía. La veía como una extraña, alguien que no entendía las raíces del pueblo, las historias tejidas en los olivos y las calles empedradas. Sin embargo, fue Elena quien, al llegar, llenó la casa de vida. Cocinaba guisos que hacían sonreír a don Esteban, llenando la cocina con aromas de tomate, laurel y recuerdos de su infancia. Organizaba las medicinas con una precisión que aliviaba la carga de Lucía, y hablaba con ella como si fueran hermanas, compartiendo risas y confidencias en las tardes tranquilas. «No estás sola en esto, Lucía», le decía, apretando su mano, y Lucía, por primera vez, sintió que la carga era más ligera, que no llevaba el peso del mundo en sus hombros. Don Esteban comenzó a darse cuenta de algo que nunca había considerado. Elena no era solo la esposa de su hijo. Era parte de la familia, un pilar tan fuerte como cualquier otro, quizás más fuerte por su capacidad de unirlos. Una noche, mientras compartían un café en la cocina, con el aroma de los granos tostados llenando el aire, don Esteban la miró y dijo, «Gracias, Elena. No sé qué habríamos hecho sin ti». Ella sonrió, sus ojos brillando como el reflejo de la luna en un estanque. «Somos familia, don Esteban. Y la familia cuida de los suyos», respondió, y en sus palabras había una verdad que él no había visto antes. Esa lección llegó tarde, pero llegó, como una lluvia que tarda en caer, pero riega la tierra sedienta. Don Esteban entendió que el amor no se mide en sangre, sino en los lazos que se tejen con respeto, cuidado y presencia. Había pasado años enfocándose en el éxito de Javier, en los versos imperfectos de Lucía, sin ver que la verdadera fuerza de su familia estaba en las conexiones que había descuidado, en las personas que, como Elena, traían calidez a un hogar que había estado frío demasiado tiempo. Los meses pasaron, y aunque la salud de don Esteban no mejoró, su corazón parecía más ligero, como si el peso de los años se hubiera aliviado con cada conversación, cada risa compartida. Hablaba con Lucía sobre sus poemas. Escuchaba sus sueños con una atención que nunca antes le había dado, preguntándole por las imágenes que pintaba con sus palabras. «¿Cómo se te ocurrió eso?», decía, y Lucía sonreía, sintiendo que por primera vez su padre veía quién era realmente. Con Javier, compartía recuerdos del pasado, no de trofeos o ascensos, sino de tardes en la herrería, forjando hierro juntos, el sonido del martillo contra el yunque,
resonando como una canción. Y con Elena, aprendió a reír de nuevo, a valorar la calidez que ella traía a la casa, sus historias de la ciudad que hacían que el mundo pareciera más pequeño, más cercano. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de los olivos, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, don Esteban llamó a sus hijos a su lado. La habitación estaba bañada en una luz suave, y el aire olía a lavanda, un aroma que Elena había traído en un pequeño frasco. He cometido muchos errores, dijo don Esteban, su voz firme a pesar de la debilidad, cada palabra cargada de una certeza ganada con los años. Quería que fueran grandes, que alcanzaran lo que yo no pude. Pero me equivoqué. Ustedes me han enseñado lo que realmente importa. No es el dinero, ni los premios, ni las grandes casas. Es esto. Es estar aquí juntos con amor. Lucía y Javier se miraron, y en sus ojos había un entendimiento nuevo. Un amor que no necesitaba explicaciones, que había crecido a pesar de las heridas, o quizás, gracias a ellas. La vida en el pueblo siguió su curso, con los días teñidos de una calma que don Esteban no había conocido en años. Lucía volvió a escribir, sus poemas ahora más vivos, como si el perdón hubiera dado nueva vida a sus palabras, como si cada verso fuera un paso hacia la luz. Javier, por su parte, dejó de correr tras ascensos y comenzó a visitar el pueblo más a menudo, trayendo a Elena y a sus hijos pequeños, que llenaban la casa de risas y pasos rápidos, como si la vida misma hubiera regresado a esas paredes. Don Esteban, desde su cama, miraba a su familia con ojos nuevos, como si por primera vez viera el verdadero valor de lo que tenía, no en lo que había perdido o en lo que nunca logró. Una noche, bajo un cielo estrellado que parecía infinito, don Esteban contó una historia que había guardado durante años, una que su propio padre le había narrado en una noche similar. Habló de un herrero pobre, como él, que un día, agotado por las dificultades de la vida, miró al cielo y pidió una explicación por su sufrimiento. ¿Por qué debo vivir sin nada?, clamó, con lágrimas en los ojos. Y una voz, suave pero clara, le respondió, ofreciéndole una fortuna en oro a cambio de su familia, y los días que le quedaban. El herrero, al borde de aceptar, se detuvo, su corazón latiendo con una verdad que no había visto antes. En ese momento, entendió que su verdadera riqueza no estaba en el oro, ni en las posesiones, sino en las personas que lo rodeaban, en el amor que compartían, en el tiempo que aún tenía para vivir. Don Esteban miró a Lucía, a Javier, a Elena, sus ojos brillando bajo la luz de la luna. Esa historia me enseñó que lo que tenemos, aunque parezca poco, es suficiente si hay amor, dijo, y su voz, aunque débil, resonó en la habitación como un eco eterno. Esas palabras se quedaron en el aire, como una promesa que no necesitaba ser pronunciada. Don Esteban no vivió mucho más, pero sus últimos días estuvieron llenos de una paz que no había conocido en años. Cuando cerró los ojos por última vez, lo hizo con una sonrisa, sabiendo que su familia, aunque imperfecta, estaba unida, que las grietas del pasado habían sido reparadas con amor y comprensión. Lucía siguió escribiendo, sus poemas ahora publicados en un pequeño libro que los vecinos leían con asombro, sus palabras tocando corazones más allá del pueblo. Javier, inspirado por su padre, comenzó a enseñar en la escuela local, compartiendo su conocimiento con los niños que, como él, soñaban en grande pero necesitaban raíces para volar. Y Elena, con su calidez, se convirtió en el pegamento que mantenía a la familia unida, su risa un recordatorio de que el amor es más fuerte que cualquier distancia. La historia de don Esteban no es única, pero es un recordatorio poderoso para todos nosotros. En la vida, es fácil perderse en sueños de grandeza, en expectativas que pesan como cadenas, en la búsqueda de un éxito que creemos que nos definirá. Pero al final, lo que nos sostiene no son los logros que colgamos en la pared, ni los títulos que acumulamos, sino las manos que nos toman cuando caemos, las voces que nos dicen que no estamos solos,
los momentos de perdón que transforman el dolor en esperanza. Para los que aún tienen tiempo, la lección es clara. Hablen con amor, escuchen con el corazón, y nunca dejen de tender puentes hacia los que aman. Porque cuando el sol se ponga, cuando las sombras se alarguen y el camino se vuelva incierto, serán esos puentes los que los lleven a casa, al lugar donde el amor siempre espera, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Nento.